Muy buenas, sean todos bienvenidos a este su canal de matemática. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de los vectores y comenzamos con lo que son los conceptos sobre los vectores. Antes de entrar al tema de los vectores debemos de saber qué es una magnitud. Y aquí tenemos la definición de magnitud, son todas las propiedades que se pueden medir. Esta definición la hice un poco resumida para mayor entendimiento. Cuando decimos que son todas las propiedades que se pueden medir, entonces aquí vemos algunos ejemplos. Aquí tenemos magnitudes, por ejemplo, la longitud es una magnitud, su símbolo en matemática y física es X y se puede medir en metros, kilómetros, centímetros, etcétera. También tenemos el tiempo, que es una magnitud, su símbolo es esta T minúscula y se puede medir en segundos, horas, semanas, años, etcétera. También tenemos la masa, que es una magnitud que se puede medir en gramos y en libra, y otras más. Está el gramo, kilo, libra y otras unidades de medida. Y su símbolo es la M. Esta magnitud es muy vista en física. También tenemos la temperatura, que es una magnitud, su símbolo es la T y se puede medir en grados Fahrenheit y en grados Celsius. Ya visto un poco de lo que es la magnitud y algunos ejemplos, entonces vamos a ver que hay dos tipos de magnitud. Tenemos la magnitud escalar y tenemos la magnitud vectorial. La magnitud escalar se refiere a únicamente, se representa únicamente con números y su unidad. Ejemplo, cuando hablamos de número y su unidad, bueno, anteriormente ya vimos lo que son las unidades de medida. Y aquí tenemos, como bien dice la definición, se representa únicamente con su número y su unidad. Por ejemplo, 50 metros, el número es 50 y la unidad de medida es metro. Aquí tenemos 12 kilogramos, el número es 12 y la unidad de medida es kilogramos. Y aquí tenemos 5 y la unidad de medida es hora, que esto sería 5 horas. Un escalar, para tener claro, en definitiva, un escalar es un número. Entonces, aquí tenemos la magnitud vectorial, que es donde queremos ir aterrizando. Por eso, antes de hablar de vectores, hablamos de lo que son las magnitudes, porque van muy relacionadas. Entonces, aquí tenemos la unidad de las magnitudes vectoriales. Entonces, es aquella magnitud que queda determinada por una dirección y un sentido. Recordar que los vectores, su definición de manera simple es aquella magnitud que tiene un sentido y una dirección. Entonces, por ejemplo, para que tengamos este concepto claro, cuando por ejemplo decimos que una magnitud, sabemos ya que es una unidad de medida. Pero cuando hablamos de magnitudes vectoriales, estamos hablando de aquella unidad de medida, pero que tiene un sentido y una dirección. Por ejemplo, 5 kilómetros por hora a la derecha. Si se dan cuenta, aquí no solamente hablamos de la unidad de medida, también hablamos de una dirección que es a la derecha. Entonces, cuando hablamos de un vector, hablamos de la unidad de medida, pero también le aplicamos un sentido. Y aquí tenemos otro ejemplo que es 15 newton a la derecha. Por ejemplo, cuando hablamos de 15 newton a la derecha, nos referimos, por ejemplo, a una fuerza aplicada a un objeto y que el sentido donde irá la fuerza es a la derecha. Bueno, ya entrando un poquito más ya a lo que es el tema del vector, que es donde queremos llegar. Aquí, ¿qué es un vector? Los vectores son segmentos de una línea recta que están orientados dentro de un plano bidimensional o tridimensional, también conocido como un espacio vectorial. Este tiene dirección y sentido. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un vector. Es, como bien dice la definición, un segmento de recta, pero que tiene una dirección y tiene un sentido, es decir, está dirigido hacia un lugar y la flecha nos indica. Tener claro que cuando hablamos de vector tendremos este símbolo arriba de la flechita, porque como bien definimos, cuando hablamos de vectores estamos hablando de una magnitud, de una dirección y de un sentido. Por lo tanto, la flechita indica que estamos hablando de A, pero
que esa A tiene un sentido y ya no estamos refiriendo directamente a un vector. Características de un vector. ¿Cuáles son las características básicas de un vector? Las características básicas de un vector son la magnitud del vector. Cuando hablamos de la magnitud nos estamos refiriendo a la distancia que tiene el vector. ¿Cuánto mide ese vector? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen. Tenemos el vector que es el de azul, tiene una dirección, un sentido que va hacia la derecha, pero cuando hablamos de la magnitud del vector nos referimos a cuánto mide ese vector, porque recordar que un vector es un segmento de recta, por lo tanto ese segmento de recta tiene una medida, podemos decir que mide 5 unidades, 6 unidades, 7, lo que mida, pero tener claro que cuando nos referimos a la magnitud nos referimos a lo que mide el vector, y por eso aquí tenemos este ejemplo. Lo azul, vuelvo y reitero, es el vector, pero aquí tenemos este rectangulito marcando, este rectángulo que se forma, marcando la distancia del vector. Otra característica del vector es la dirección, porque un vector tiene dirección y tiene sentido. Esto refleja el sentido hacia donde va el vector. Por ejemplo, en este caso, el vector va a la derecha, por así decirlo, y este es el sentido que refleja nuestro vector. Cuando hablamos de un vector, ya de manera resumida, vuelvo y reitero, estamos hablando de una magnitud que tiene dirección y sentido. Por ejemplo, Juan va a 3 kilómetros por hora hacia el sur. Ahí estamos hablando de un vector. Cuando decimos el vehículo va a 80 kilómetros por hora hacia el oeste, estamos hablando de una magnitud vectorial porque tiene dirección y sentido. Entonces, esto es un tema breve de conceptos básicos de un vector. Muchas gracias por su atención.